Bien, vamos a ver esta semana, pues vamos a comenzar a ver el transistor, el transistor BJT. Nos vamos a auxiliar del programa ISIS, Proteus, en la sección ISIS para poder ver esta parte. Bien, tenemos que el transistor, pues, bueno, el diodo era un material tipo P unido a un material tipo N. El transistor es básicamente un dispositivo de 3 terminales que hoy tiene 2 capas de un material y una capa del otro. Entonces tiene un material N, un material P, un material N. Se dice que es un transistor NPN. Pero también están los que tienen un material P, un material N, un material P. Entonces ese es el PNP. Entonces esos dos dispositivos es lo que se conocen como los transistores bipolares de unión. Y está el NPN y está el PNP. Veamos aquí uno. Vamos a un NPN genérico. Ahorita les comparto. Les estoy compartiendo el Proteus y estamos viendo lo que son los transistores. Específicamente los transistores bipolares de unión, dijimos. Entonces tenemos el transistor NPN. Pero también tenemos los PNP. Vamos a poner un diodo para compararlo. Ok, un diodo pues tiene un material tipo P. Este es un semiconductor. Un material semiconductor es silicio o germanio. Es silicio o germanio, al cual se le han quitado electrones para que tenga huecos que son como cargas positivas. Y el material N es silicio o germanio, al cual se le han agregado electrones. ¿Y cómo se le agrega eso? Bueno, se le agregan impurezas. Y esas impurezas pues hacen que le falte un electrón o que le sobre un electrón. Ok, entonces ahí tenemos el diodo. El diodo pues su ánodo es material tipo P y su cátodo es material tipo N. En el caso del transistor BJT tenemos el transistor NPN, este de acá, este es el NPN. Y el NPN pues tiene un material tipo N, un material tipo P y un material tipo N.
Pueden ver aquí la flecha nos indica la dirección como que este fuera un diodo. Y de hecho puede comportarse en cierto modo como una unión de diodo, donde este fuera el ánodo y este fuera el cátodo. Aquí es material tipo P y aquí es material tipo N. Y aquí también es material tipo N. Ya solo que hoy ya no se van a llamar ánodo y cátodo, sino que hoy ya tienen otro nombre. Este que tiene la flecha, que es por donde sale la corriente, ese es el emisor. Este otro es material tipo N, ese se le conoce como colector. Y el material tipo P en este caso se le conoce como base. Son los nombres que tiene en un transistor sus patitas, un transistor BJT. Porque alguien puede decir, mire, pero yo tengo unos transistores que le llama dreno, fuente y puerta. Sí, esos son otro tipo de transistores. Son los MOSFET, no son transistores bipolares. ¿Ok? Entonces, de esta manera es que tenemos un transistor NPN. Tiene su colector base emisor. ¿Cómo sabemos cuál es el emisor? Porque tiene la flechita como que si fuera un diodo, parecido a un diodo, sin la raya al final, solo la flechita. Y nos indica la dirección de la corriente positiva. Y este es el transistor PNP. Vamos a poner acá PNP. Este es el PNP. Significa que este material P, N, P. Ok, veamos igual, se llaman iguales. Base, base. ¿Tenía alguna pregunta alguien? Colector. Y se me faltó el emisor. Emisor. Ok, siempre el emisor es el de la flechita. Solo que lo que cambia ahora es la dirección. La flecha entra. Eso indica que este es material P y este es el N. Ya, entonces, eso me indica la flecha. Y el colector siempre arriba y la base este que sale de acá. Bueno, ¿y qué hace esto del transistor? Básicamente lo que hace es que controla una corriente. Controla una corriente a partir de otra corriente. Está controlando una corriente grande, entre comillas, que es la corriente esta del emisor, y una gran corriente que va del colector al emisor. Puede ser de muchos miliamperios e incluso de amperios, ya de muchos amperios, de cientos de amperios, que circula de colector a emisor. Y puede ajustar a controlar de forma bien precisa esa corriente con una pequeñísima corriente aquí en la base. Con una corriente de microamperios o de miliamperios, puede ajustar aquí que circule una corriente de colector a emisor. Esta corriente entra. Y luego tenemos aquí en la base, que es una corriente que sale. Y controla una corriente que va de emisor a colector. Igual, de muchos amperios o de muchos miliamperios o cientos de miliamperios con una pequeña corriente de base. ¿Ok? Eso es lo que tenemos con estos transistores. Veamos un circuito básico con ellos. Básicamente, pues uno de estos transistores se polariza de esta manera que les voy a mostrar. Vamos a poner un transistor NPN, uno comercial. Vamos a ver, un bipolar, de Fairchild, uno que maneje 625 miliwatts.
Ok, ¿cómo se polarizan? En primer lugar se le pone, igual que el diodo, no le podemos poner una fuente directamente. Si le ponen una fuente directamente, simplemente se quema. Aquí tenemos una fuente de corriente directa. Y es necesario ponerle un resistor. Le ponemos un resistor. Vamos a poner uno de 100 kilos. Y ahí tenemos el circuito de base, sería. Aquí hay una caída de 0.7 voltios, sea un transistor de silicio, base de silicio, a 0.8 máximo. Y podemos calcular la corriente. Podríamos calcular la corriente que circula al energizar ahí. Ok, entonces tenemos que el voltaje en la resistencia, veamos aquí, hacemos el MATLAB. Tenemos 12 voltios menos 0.7, nos queda 11.3 voltios, que es el voltaje en la resistencia en R. Dividiendo ese voltaje entre 100 kilos nos da el voltaje de la resistencia. Veámoslo acá en el MATLAB. Entonces tenemos 12 voltios. Vamos a usar unidades. Menos 0.7 voltios, que es la caída en la base emisor, entre la resistencia de 100 kilo ohmios. Tengo que poner unidades, directamente unidades de resistencia. 100 kilo ohmios, eso nos da es igual a 1.13 por 10 a la menos 4. Cambiemos las unidades por miliamperios, o quizás microamperios, vemos microamperios, ¿no? Corriente, microamperios, y enter. 113 microamperios debería de circular por la base. Veamos si es cierto. Midamos. Pongamos un microamperímetro. Iría acá en un microamperímetro. Iría aquí en serie. Borramos este alambre. Conectamos acá. Conectamos acá. Ponemos la escala en microamperios. Y ahí está. Veamos cuánto mide. Midamos el voltaje de base también. Sería un voltímetro de C. Medimos el voltaje en la base con respecto a tierra. Damos play. Ahí está, entonces nos da 114 microamperios y mide 0.56 voltios. No llega a 0.7. Entonces por ahí ese pequeño desfase de corriente. Perdón. Si le ponemos 0.56 nos da 114 microamperios. Es una corriente bastante pequeña. Si lo ponemos en miliamperios es 0.11 miliamperios.
Ok, hoy armemos el circuito del colector. Para el colector, de la misma manera, ponemos una fuente, pongamos la misma fuente, otro, una batería, y pongamos la resistencia del colector. Aquí ya tenemos un valor menor. Vamos a poner un kilo ohm. Bien, midamos corriente en el colector. En serie, aquí con la resistencia de colector. A esta le conoce como resistencia de colector. Y le vamos a medir la corriente. Esta corriente que pasa por aquí, pues circula a través de la unión NP y luego a través de la unión PN, cuando está conduciendo. Esta corriente es muchísimo más grande que esta de acá. Esta la vamos a medir en miliamperios. Y le vamos a poner un amperímetro en miliamperios, pero aquí al revés porque la corriente viene para acá, entra por este lado. Y pongámosle miliamperios. Encendamos y nos da 7.81 miliamperios. Y vamos a tener que usar los cables para verlo bien. Al revés, ahí está 7.81 miliamperios. Ok, veamos esto entonces. Eh, un transistor tiene tres modos de trabajo. Entonces pongámoslo por aquí. Modos de trabajo. Modos de trabajo de un BJT. BJT significa en inglés bipolar, transistor de neón bipolar. Es la traducción de eso, transistor de neón bipolar o bipolar junction transistor. Entonces tiene modos de trabajo. Hay uno que se llama corte. Corte es cuando aquí no llega a 0.7 voltios. Cuando aquí no llega a 0.7 voltios, entonces aquí se ajustó, miren. Cuando no llega a 0.7 voltios, no conduce base emisor. Y si no conduce base emisor, entonces no conduce colector emisor. Y la corriente aquí es cero. Y hay voltaje en el colector, sí. Pero es el de la fuente. Lo que vemos es la fuente. De hecho, vamos a poner un voltímetro que mida el voltaje en el colector. Ahí está. Ahorita pues tiene un voltaje diferente a 12. Ok, pero dijimos corte. En corte no le llegan 0.7 voltios a base emisor. Pongámosle 0.5 voltios, por ejemplo. Y ahí va a estar en corte. La corriente es prácticamente insignificante. Bueno, sí hay una corriente. No debería de haber en el mundo real. Pongámosle cero directamente. Me dice que ve positivo. 0.1. ¿No? Y ahí está en corte.
Veamos en corte. En corte no hay corriente de base. La corriente de la base es cero. El voltaje entre base emisor es menor de 0.7 voltios. Sería lo que tenga la fuente o lo que claramente está como un circuito abierto. Recordemos que un diodo al no alcanzar el voltaje de umbral no conduce. Al no conducir acá, no conduce todo el diodo, es como que fuera un circuito abierto acá. Y entonces como no conduce, la corriente en R2 es cero, la caída, aquí está, es cero. La caída en R2 es cero, y por eso es que vemos 12 voltios. Estos 12 voltios están acá, 12 voltios. Y alguien me dirá, ¿por qué tiene 12 voltios ahí si no conduce? Pues sí, porque el voltaje no tiene que haber una corriente para que haya voltaje. Y como la caída aquí es cero, 12 voltios menos cero nos da 12 voltios aquí en el colector. Aunque no conduce, la corriente es cero, porque está como un circuito abierto acá. Entonces ya podemos ver que en un corte, la condición de corte es que el voltaje base emisor es menor a 0.7 voltios. La corriente de base es prácticamente cero. Y tenemos que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente. Y la corriente colector emisor, en minúscula aquí, colector emisor es igual a cero. Es la condición de corte. Cuando tenemos menos de 0.7 voltios entre base emisor, no conduce base emisor, la unión base emisor, la corriente base cero, no conduce el transistor entre el colector emisor, tenemos voltaje de fuente entre el colector emisor y la corriente del colector emisor es cero. Ok, veamos la otra condición. La otra condición es saturación. En la saturación tenemos, vamos a dar siempre 12 voltios acá. Lo dejamos en 12 voltios y vamos a bajar la resistencia. Es cuando hay una corriente de base grande. Al haber una corriente de base grande, hace que el transistor se sature. ¿Y qué significa eso? Que funciona como un interruptor cerrado entre colector y emisor. Casi. Encendámoslo a ver si está en la condición de corte. En primer lugar, se nos sale de escala. Hay que ponerle miliamperios acá. Entonces aquí le damos play. Tenemos punto 7 entre base emisor. Conduce. Está conduciendo. Y está conduciendo entre colector y emisor. Hay una corriente de casi 12 miliamperios. Hay una corriente de 1.6 miliamperios. Ok, entonces, ¿cuál es la característica de saturación? La principal característica es que este voltaje entre el colector y emisor es de 0.2 voltios o menos. 0.15 voltios. Puede andar 0.15, 0.18 entre colector y emisor. Entonces es la saturación, tenemos que corriente de base grande. El voltaje entre base emisor es mayor o igual a 0.7 voltios, puede ser 0.8. Y en la salida
el voltaje colector emisor es menor de 0.2 voltios. Y alguien dirá, ¿y la corriente de colector emisor? La corriente de colector emisor es aproximadamente igual al voltaje de la fuente entre la resistencia de colector. Si ustedes ven, dividen 12 voltios entre 1 kilo, les da 12 miliamperios, por ahí aproximadamente. Realmente el voltaje sería, la corriente exacta para hacer el cálculo, sería voltaje de la fuente menos el voltaje colector emisor entre R2. Veamos aquí la fórmula y van a ver que nos da cabal. Entonces sería los 12 voltios de la fuente menos los 0.18 que tiene colector emisor entre la R, que es de 1 kilo. Aquí siempre me dan las unidades de resistencia. Y aquí le damos igual. Y ahí está, pongámosle unidades miliamperios. Corriente sería miliamperios. No me la agarró. Pongámosle la M. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hizo el cálculo. Es que las unidades ya están. Solo es de cambiarle el prefijo a miles. Ya. Está a 11.8 miliamperios. Vamos cuánto mide. 11.8 miliamperios, miren. Es correcto. Entonces en saturación, la característica principal es que el voltaje colector emisor es menos de 0.2 voltios, es bien bajito. No es cero, no es cero. Puede ser 0.1, 0.12, 0.15, 0.18, pero no es cero. Ya hay un voltaje ahí. Y prácticamente la corriente en la resistencia R2 es definida por la fuente y por R. Si yo cambio R, entonces va a cambiar la corriente definitivamente. Si le pongo 2 kilos, me va a dar 12 entre 2, me va a dar 6 miliamperios aproximadamente. Un poquito menos porque hay una caída por ahí. Esta vez casi 6 miliamperios. Ya no depende de aquí del voltaje colector emisor, porque ese está en saturación, está casi a cero. Igual, si le pongo 4.7 kilos, sería 12 entre 4.7, ¿cuánto nos daría? 12 entre 4.7, como 2.5 miliamperios, por ahí. Encendámoslo. ¿Sabe? 2.5 miliamperios. Entonces ya no depende de la corriente de más que la fuente, el valor que tenga la fuente y el valor de R, ya que este es como un circuito cerrado aquí, casi como un alambre conectando a tierra. Ya no hay control. En cierta manera la corriente de base lo único que hizo fue hacer que entre en saturación el transistor y ya luego cuando entra en saturación ya la corriente de colector no depende de la corriente de base, sino que depende nada más de la fuente y de la resistencia. Entonces esa es una conclusión que podemos sacar acá. Le vamos a poner. Aquí la conclusión en el corte es que el transistor es un circuito abierto. Se comporta como circuito abierto entre colector y emisor. Y aquí el inverso.
Transistor es como un interruptor cerrado entre colector y emisor. Casi, porque hay una pequeña caída ahí, de 0.2 aproximadamente. Ok, entonces esas son las primeras dos regiones. Falta la última, y es la que nos da la característica de amplificación. Y esa se le llama región activa. La región activa es el intermedio entre estas dos regiones. Está entre corte y saturación, la región activa. Veamos acá cómo va. Ok, en la región activa hay una corriente de base. Pongámosle 100 kilos, por ejemplo. 100 kilos. Y luego, ahí está. Entonces, primero vamos a ver si está en corte, si está en saturación. Miren, aquí cambiémosle a 1 kilo como la teníamos. 1 kilo. Aquí está en 12, aquí en miliamperios. Vamos a poner en microamperios otra vez. Y vamos a ver si está en corte, está en saturación. Si estuviera en corte, el voltaje entre base y emisor sería mucho menor que este valor. Y ahorita conduce, podemos deducir que conduce. No está en corte, porque en corte no conduce. En corte debería haber voltaje de la fuente acá, y no hay voltaje de la fuente. ¿Ya? Y debería haber, si estuviera, no está en corte. Concluimos que no está en corte, porque aquí hay casi 0.7 voltios y aquí no hay voltaje de fuente, que es lo que sucedería si estuviera en corte. Veamos si está en saturación. Si está en saturación, vimos que la principal característica es que entre colector y emisor es 0.2 voltios o menos. Tiene 4 voltios. Entonces no está en saturación. Entonces está conduciendo y hay una corriente acá. Y aquí hay otra corriente que no es el voltaje de la fuente entre R2, porque 12 entre 1 kilo nos da 12 miliamperios. Y está bien lejos. Entonces ahora la corriente va a depender de la resistencia de base. Veamos si es cierto. En primer lugar, veamos estos valores que tiene acá. 113 microamperios. Si aumentamos la corriente, va a aumentar la corriente acá. Veamos a ver si es cierto. Pongámosle 90 acá. Eso va a ver que aumente la corriente de base. 90 kilos. Va a aumentar la corriente de base. Va a aumentar la corriente de colector. Esta vez. Aumentó de 113 a 126. Y el aumentó de 7.8 a 8.62. Entonces como que la corriente de colector sigue a la de base. ¿Qué pasa si disminuye la corriente de base? Vámosle 110 kilos. Eso va a hacer que baje la corriente de base y va a bajar la corriente de colector. Está, bajó a 103 y aquí bajó a 7.15. La puedo llevar a 130 y va a seguir bajando. 30 kilos, va a bajar y va a bajar. Esa es la región activa. La corriente de colector sigue a la corriente de base. Y hay una fórmula ahí. Aquí podemos sacar algo que se llama la ganancia. La ganancia del transistor, que es un valor constante en cierto punto. La corriente de la ganancia es la corriente de colector
entre la corriente de base. Y a eso se le llama beta o HFE. Entonces veamos ahí. La ganancia beta es 6.1 entre 87.2. Beta. Beta. Está aquí. Es igual a... Perdón. 6.1 miliamperios entre... Aquí. Duro esto. 6.1 miliamperios entre 87, creo. 87.2 microamperios. Unidades microamperios. Y ese es igual a ganancia. Una ganancia de 70. Y pues HF se escribe así. HF es igual a beta. El mismo término. El mismo valor. Que esa es la ganancia. Ok, entonces podemos ya establecer ciertas fórmulas acá. Podemos ver que entonces la corriente de base es el voltaje de la fuente B1, menos la caída acá de 0.7 aproximadamente entre R1. Esa es una fórmula. Definamos los valores de R1. R1 le hemos dado, quiero ver, 130 kilos me parece. 130 kiloohmios. Vemos a ver si es cierto. ¿Sí? Tenemos el voltaje de la fuente B1, que es igual a 12 voltios. Esta de acá es la de base. Tenemos la caída del diodo, que es el voltaje base emisor de umbral. Es 0.7 aproximadamente. Ya podemos calcular la corriente de base. La corriente de base, pongámosla con su índice, es igual al voltaje B1, entre paréntesis. Voltaje B1 menos el voltaje base emisor del paréntesis menos voltaje base emisor, y eso dividido entre R1 en la corriente de base. Vamos a ver si es cierto, tiene 0.66 para que nos dé exacto. 0.66 voltios acá. Veamos cuánto nos da aquí, solo pongámosle el igual. Y pongámosle las unidades que son microamperios. 87.2. Ahí está. Es cabal, 87.2 es la corriente de base. Y luego podemos calcular la corriente de colector, conocida la corriente de base. La corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. El subíndice.
Y eso nos da 6 miliamperios, pongámoslo en miliamperios. 6.1 miliamperios. Ahí está, correcto. Entonces esas son las fórmulas que rigen, ¿ya? Que rigen acá. Y el voltaje colector emisor, si queremos conocer el voltaje colector emisor, sería el voltaje de la fuente B2 menos esta corriente por esta R2. Es el voltaje colector emisor. Hagamos el cálculo, a ver. El voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de la fuente B2. Esto va entre paréntesis. No, no es necesario. Menos R2 por la corriente de colector. Bueno, no hemos definido el voltaje en la fuente B2. El voltaje en la fuente B2 es 12 voltios. R2 vale, en este caso vale 1 kilo. R2 es igual a 1 kilo. 1 kilo ohmio. Ahí está, ahora le damos al igual. Y eso nos da cuánto es la voltaje de colector emisor. 5.89 voltios, ¿no? 5.9 aproximado. Ok, y todo esto aquí a 100 kilos. Veamos, cambiemos a 100 kilos. Cambiemos a este a 2.2 kilos. Les cambia todo, pero sigue en la región activa, veamos. Bajó bastante, a 0.25. Quizás démosle más corriente. Disminuyamos R acá a 67 kilos. Sigue bastante alto, 0.22. Pero todavía está en la región activa. Voy a ponerle 1.7 kilos. Bien, veamos los cálculos. Está muy pequeño esto, pero bueno, no importa. Como que estuviera casi llegando a saturación. Veámosle un poco, elevamos un poco, aumentamos la resistencia. Veamos a 37 kilos. Sigue muy bajo acá. Como que ya entró en saturación. Es al revés acá, este es de aumentarla. Entre más corriente le aplicamos a la base, más entra en saturación. Eso es lo que sucede. Pongámosle 115 kilos. Y dejemos eso así. Esta no está en saturación. Es que no se parezca a 0.2 porque entonces está en saturación. R1 115 y R2 1.7. Entonces 115 y 1.7. Vamos a ver si concuerdan la fórmula. Sí, 1.7 acá. Y la R1 115.
Nos da 98 microamperios en la base, 6.9 en el colector. 98 microamperios. Está 6.57. Anda cerca. Se mantiene ahí. Pueden ver que podemos ya predecir cuánto es la corriente de colector, cuánto es el voltaje colector emisor. Aquí se nos dio bastante bajo el valor. Habría que ver por qué. Pero estas son las fórmulas que rigen. Entonces calculamos primero la corriente de base. Ya una vez calculada la corriente de base, calculamos la corriente de colector con el beta. Alguien dirá de dónde obtenemos el beta del transistor. El fabricante nos da un beta. Entonces en la próxima clase vamos a ver el beta del transistor y cómo se obtiene. Y luego podemos calcular el voltaje colector emisor mediante esta fórmula que tenemos ahí. De esa manera se hacen cálculos con eso. Esta es la región activa. Ya la corriente y el voltaje colector emisor no es ni la fuente ni es 0.2 o menos, sino que depende de los valores que tengan R1, si está en saturación o corta. Entonces esas son las tres regiones del transistor. Y en la región activa, pues lo que sucede es que la corriente de colector se me borró. La corriente de colector es igual a HFE por la corriente de base. Esa es la característica en la región activa. No sé si ahora. Bien, entonces eso es lo que teníamos para ahora. Les voy a poner un video ya que hay una actividad que la sesión de la semana pasada se perdió. Las disculpas del caso, les voy a poner un video que cubra esa sesión. Y va a haber un control de lectura con respecto al video. No sé si hay preguntas respecto a esto que hemos visto. Es básicamente esto. Diga. No. El transistor siempre lleva una resistencia en la base. Sí, sí, porque si le pongo aquí directo al de la fuente, le conecto a la base, se quema. En caso que venga de otro circuito, si viene de otro circuito, por ejemplo del colector de otro transistor, en ese caso puede ser, no es necesario, pudiera ser el caso, ¿ya? Pero porque hay una resistencia ahí implícita. Ya no es de que no se le haya puesto resistencia, sino que hay una resistencia de salida en el otro circuito que se le está sirviendo de limitante. Pero si usted le pone aquí directo al alambre a la fuente, más 712, en el instante le quemó el transistor, la unión PN que está acá, de base a emisor, y ya no le va a funcionar. Y es importante la resistencia, es importantísimo. Igual acá, ¿va? No puede estar directamente conectada a la fuente, porque entonces cuando entre en saturación, la fuente va a estar en corto y va a quemar la unión colector-emisor, dañando a todo el transistor. Así es. No sé si hay otra pregunta. Bueno, les decía que les voy a poner un video que cubre lo de la semana pasada y va a haber un control de lectura de 5 preguntas. Ya de otro ratito se los pongo y van a tener toda la semana para poder realizarlo. Bien, entonces por aquí nos quedamos. Que tengan